Juan Carlos Tejada va a presentar el trabajo sobre el conflicto agrario, la sociedad urbana y los factores de poder. Bueno, vamos a empezar tratando de ser lo más, no rápido, sino explicativo y poder llegar al final de una manera que uno pueda compartir esta información con ustedes. Jorge, no me molesta que cuando falten 5 minutos me avises. Okay. Te quedan 19. Gracias. Primero quiero contarle una cosa. Nuestra empresa hace unos casi 20 años que se dedica a estudiar el sector agropecuario y en alguna oportunidad nos vino la curiosidad de, fundamentalmente, de ver que en los estudios de opinión pública generales, urbanas, de población, obviamente muy bien explicadas, muy bien difundidas, y como estábamos en ese medio, en esa actividad, en ese contacto, nos interesó hacer en su momento, en el 2006, una investigación de opinión pública que pudiera poder relevar la opinión de los productores agropecuarios de la misma manera que lo hacen en la opinión pública general que habitualmente estamos acostumbrados de hacer, a ver y a leer. Así que comenzamos en el 2006 con esta investigación. Al poco tiempo nos encontró con una problemática tan grande que, como ustedes saben, desbordó, encontró al sector en una exposición pública tremendamente importante, grave, que a todos inclusive nos hizo participar de alguna manera tomando posición respecto de esto. Hoy estamos en una situación que el conflicto sigue. Como ustedes saben, en el 2008, en marzo del 2008, se desencadenó un conflicto bastante fuerte y lo que nos interesaba fundamentalmente en este ámbito, compartir esta información sin más pretensión que tratar de compartir estos datos que son históricos y que pienso que deberían ser un aporte mínimo para esclarecer un poco el tema o por lo menos ponerlo a consideración de todos. O sea que nuestra pretensión es lograr compartir con esto y poder que lo evalúen y cada uno saque sus conclusiones, aunque nosotros vamos a tener nuestra opinión al respecto. Quiero comentarle que estos estudios los hicimos a nivel nacional, en el NOA, en el NEA, en todas las provincias, con muestras bastante grandes, respetando todas las estructuras productivas. Y como diría María, en el disquete están todas las precisiones metodológicas, por el cual me gustaría entrar directamente a la información. Y la información, lo que a mí primero nos gustaría mostrarles es el perfil del productor, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de productores agropecuarios? Y acá vemos confío en el ojo del investigador, en su doble connotación analítica y de poder visualizar esto. Efectivamente, nosotros tenemos un sector agropecuario bastante concentrado y en nuestra opinión se va a seguir concentrando más, por las razones que vamos a ver más adelante que surgen de la investigación, pero tenemos un segmento chico que redondea prácticamente 4 de cada 10 productores, pero tiene un mínimo de hectáreas del 7% de hectáreas en esta investigación, con un promedio de 111 hectáreas. Quiero decirles también, comentarles, que estas muestras corresponden fundamentalmente a agricultores, no excluye que tengan ganadería, porque generalmente la actividad agropecuaria observa esa diversidad de seguro productivo, de a veces tener ganadería, tambo o cereales, pero fundamentalmente estamos dirigiéndonos a productores que hacen cultivos extensivos, y cuando hablamos de cultivos extensivos estamos hablando de soja, maíz, girasol y trigo. ¿Qué edad tienen? Bueno, en general fíjense que está apareciendo un fenómeno bastante interesante, que son un sector de jóvenes que son los hijos de los productores, que están cumpliendo labores directivas en los establecimientos agropecuarios. Tenemos una mediana de 46 años. Y otra cosa también que cada vez está evolucionando más si comparamos con estudios de hace 10 años, que es el nivel educativo, es decir, el sector agropecuario nuestro, y esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta, porque es uno de los sectores que se ha capacitado técnicamente,
y no solamente formalmente, sino informalmente también, porque una de las cosas que nosotros observamos, y esto hay que tenerlo en cuenta, que no solamente el desarrollo del sector agropecuario fue tecnológico, sino que fue el desarrollo de un conocimiento y de un saber que estuvo por encima del uso de la tecnología, ¿no es cierto? Imagínense ustedes empresas como Monsanto, como Bayer, como Syngenta, que mandan en sus momentos de venta, de pre-campaña o en campaña, ejércitos de ingenieros para venderle sus productos. Pero además de venderle sus productos, le transfieren una cantidad de conocimientos técnicos que son increíbles. Increíbles y que lo han hecho, le han permitido al productor poder dominar técnicas, conocimientos, que lo han hecho evolucionar muchísimo, fundamentalmente en el campo de la maquinaria agrícola y fundamentalmente en el campo del laboreo y lo que se llama en el manejo de los cultivos. Ha creado un sector que es un sector económico con un alto nivel de preparación. No por casualidad en nuestro país se realizan todos los lanzamientos de nuevos productos, de nuevas tecnologías, de maquinarias y todo lo que tenga que ver con lo más adelantado en agricultura. Este es un aspecto importantísimo a mi saber, a mi entender, por el cual explica muchísimo el nivel de arraigo del conflicto también, ¿no es cierto? Piensen ustedes que la cantidad de generaciones que está trabajando en el campo. Aquellos que dijeron 3 generaciones, está trabajando él, el hijo, y estuvo trabajando el abuelo, pero desde el hijo hasta el abuelo o hasta el bisabuelo. Esto habla de un estilo de vida y una fusión entre la actividad laboral y la actividad familiar, y esa deuda que está implícita y que nos dicen muchas veces en los grupos de discusión, el no querer ser aquellos que terminen con la actividad que la comenzó el abuelo o el bisabuelo, ¿no? Fíjense en ustedes que casi el 50%, en este caso de los entrevistados, pero que se vienen confirmando a través de todas las investigaciones que venimos haciendo, trabajan con sus familiares. ¿Quiénes son los familiares? Los hijos, los hermanos, el padre, la madre, la mujer, el marido. Acá tenemos otro ejemplo de arraigo y de un significado mucho más profundo de lo que significa tener una actividad, como en el caso nuestro, ¿no? Bueno, en el caso nuestro es una empresa familiar también, ¿no? Pero esta división que hay entre trabajo y hogar, en muchos casos no se da acá en el sector agropecuario. El 20% dice que tiene hijos estudiando en la universidad o carreras relacionadas con el campo. El 85%, casi 9 de cada 10 productores se ocupan ellos mismos de la actividad agropecuaria. Acá no está la información, pero solamente un 15% tiene encargados en el campo. Esto habla también de un contacto muy, muy cercano, hasta un sentido estético hemos encontrado, ¿no? El hecho de lo que significa el paisaje, el cielo, la tierra y toda la connotación hasta sociocultural que tiene esta vivencia, ¿no es cierto? La mayoría vive en la ciudad o el pueblo. Cuando hablamos de ciudad-pueblo estamos hablando de Pergamino, de Rojas, de Venado Tuerto, de todas estas ciudades que se han venido porque, como dicen ellos también, nosotros también nos merecemos estar cerca del colegio de los chicos, necesitamos estar cerca de los centros urbanos. Ahora bien, como vamos a ver también, los grandes centros urbanos es algo que los aleja un poco y no les agrada. Y acá lo vemos, ¿no? Es decir, le preguntamos también con qué frecuencia viaja a Buenos Aires. Bueno, el 44% dice casi 5 de cada 10, una gran proporción que nunca. Esto marca, digamos, esta distancia también que tiene con los centros urbanos. Yo tenía un coordinador de campo de Pergamino que el hijo trabajaba en La Plata, estudiaba en La Plata, ingeniería, y cuando se venía se daba toda la vuelta por la ruta 3, no sé qué vuelta daba para no pasar por Buenos Aires, cosa que le dije, mira, ahora si venís por el puerto, entrar a Buenos Aires estás loco, me dice, yo no entro, están todos locos ahí. Bueno, ¿cuáles son los motivos de los viajes a Buenos Aires cuando lo hace? El 67% dice que lo hace por necesidad, si no tampoco vendrían, solamente un tercio por placer. ¿Utilizan Internet? Esto es algo que está creciendo muchísimo. Esta gente son las que tienen computadora en su casa o en su negocio. El 53% usa Internet. Fíjense que acá con el tema de las exportaciones, ver los mercados de Chicago, ver los mercados de grano, de soja,
ver los precios, ver absolutamente toda la información, es una práctica absolutamente cotidiana. Y otro tema que nos llamó la atención también y que está muy relacionado con el conflicto del que todos tuvimos la posibilidad de compartir, que están asociados a entidades agropecuarias. Pero ojo, cuando decimos entidades agropecuarias, están muy pocos asociados a entidades gremiales agropecuarias. Acá estamos hablando de asociaciones de cooperativas, asociación de cooperativas, núcleos de promoción, es decir, son muy pocos los que están agremiados a instituciones como la Sociedad Rural Argentina. Estamos hablando del conjunto de productores, ¿no? Vamos a ver ahora una parte que tiene que ver con la evaluación del gobierno y de su percepción sobre los problemas generales. Esto se pregunta también, y ustedes fíjense en la similitud que tiene con el ciudadano común. Siempre desde el 2006 el problema de la seguridad cada vez lo preocupa más. Es decir, los problemas de Buenos Aires, dicen, los tenemos nosotros hoy cotidianamente en los lugares de campo, ¿no? En lugares de campo y en las sociedades urbanas, como habíamos dicho recién. El otro tema es la educación. Esto aparece consistentemente en todas las evaluaciones como segundo o tercer lugar, ¿no? Una compañera de oficina, me dijo, fíjate que la vida y el futuro, ¿no? Me hizo un comentario, ¿no? Inseguridad, preservar la vida, preservar lo propio, y la educación como herramienta de promoción. Y es interesante porque desde el 2006 al 2008 aparece el tema de la situación económica y la inflación, fundamentalmente porque en esos periodos, como ustedes saben, al campo no le iba tan mal y la preocupación era la inflación que había, por el cual ahora en el 2009, ya con un cierto cansancio, digamos, con todas las problemáticas que existen, ya se habla de mala administración del país, mala política. Habla muchísimo el productor. Yo traté de poner las cosas más importantes para hacerlo más claro todas estas cosas. Bueno, y acá me aparecen los temas que parecen obvios, pero que van a ir pintando al final de todo un poco la posición y la evaluación que tiene este sector respecto de este gobierno. Acá tenemos desde el 2006 la gestión de Néstor Kirchner y la de Cristina Kirchner, y como ustedes ven, entre el 2007 y el 2008 se produce en marzo el quiebre donde hubo una pelea bastante fuerte, y nosotros vemos que en este momento la imagen que tiene o la conformidad que tienen con la forma que se conduce el país asume niveles que yo no lo he visto en otras investigaciones, ¿no? De opinión. Un 96% de rechazo respecto de esta pregunta. En el caso de hacia el sector agropecuario, fíjense que esta posición negativa sube al 92%, 0 como opinión positiva, y los niveles de extremos de muy mala realmente son bastante elevados y bastante con tendencia creciente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales reclamos al gobierno que hace el productor hoy? Bueno, el tema de bajar bajar o eliminar las retenciones, los impuestos, ha sido un reclamo desde siempre. Acuérdense que en la época de Duhalde estaba al 22%, después subió al 27%, después subió al 35%, bueno, y ahí se armó absolutamente todo el lío, con el agravante de que se cerraban las exportaciones, ¿no? Como en este momento el maíz, que bajaron las retenciones, pero al prohibirse las exportaciones es como un juego de suma cero, no se puede hacer nada con eso. 5 minutos. A la miércoles. Bueno, establecer una política agropecuaria para el agro es lo que mayormente piden, y aumentar las exportaciones o eliminar las restricciones. Vamos a pasar a temas que tienen que ver con la evaluación de la situación económica actual. También un 76% de opiniones negativas, con alto crecimiento en lo negativo. En relación al sector, al negocio, fíjense que no es tan malo todavía lo siguen concibiendo como bueno. También el productor se ha ajustado los costos, ha ajustado todo su esquema productivo y ha podido arreglarse.
No obstante, el ambiente es pesimista, el 43%, el 50% el año pasado, de una perspectiva que no se va a arreglar. ¿Cuáles son los principales obstáculos que le presentan hoy al productor? Sigue hablando de política de comercio exterior, exportaciones, en la medida que no se puedan aprovechar los beneficios de del mercado de granos, el alto nivel que tiene el mercado de granos, aunque lo bajó un poco, nota que está entrampado en una situación donde la tónica va a ser no invertir menos en maquinarias, invertir menos en insumos, Pero hay una cosa que es interesante, no resigna la calidad. Es decir, en aquellas cosas que son puntuales para producir cosechas de mejor calidad, en eso no ha renunciado. Lo que sí renuncia es en compra de autos, compra de tractores o cosechadoras y todo lo que tenga que ver con cosas que pueden esperar. Esto se nota mucho, en lo que está sufriendo hoy el interior de nuestro país, ¿no? Altos costos para producir y aparte obra como si fuera todo como si no fuera suficiente todo esto, apareció, como ustedes habrán visto por la tele o los diarios, el tema de la sequía que está apretando fuerte. Respecto del conflicto agropecuario, le preguntamos al productor si cree que la gente de la ciudad entiende su reclamo, el 86% dijo que sí, pero también le preguntamos a la gente de la ciudad, ¿no es cierto?, si comprendía o estaba de acuerdo con los reclamos que realiza el campo. Tenemos que un 74% nos contestó que sí, fundamentalmente de Buenos Aires. También le preguntamos esta baja agremiación, si la Comisión de Enlace los representa. Fíjense que casi 9 de cada 10, con distintos grados en las adhesiones, los ven como el órgano, como la institución que los puede representar. En el caso, esto es interesante también, ¿no? Diego estuvo hace poquito en el norte y un productor le decía, yo cuando escuché hablar a la presidenta ahí me fui a la ruta, se sintió ofendido en algún momento, ¿no? Así surge que en el 57% en los últimos 3 años participó en asambleas o en grupos de discusión y todo esto. Si fueron directamente acciones directas, ¿no?, de manifestaciones o acciones de protesta, esto sube casi al 8 de cada 10 productores que salieron a la ruta, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los chicos, los medianos, los grandes que han salido, mucho menos en el 2009. Como ustedes saben, la Comisión de Enlace está cambiando las estrategias en este sentido. También acuerdan con la modalidad con que se está encarando, aunque muchos productores no les gusta mucho el tema de corte de rutas, pero como dicen todos, no hay otro remedio, parecería ser para que los escuchen. Muchos están en desacuerdo con este tema. Y por último, le preguntamos si creen posible llegar a un acuerdo, que llegue a un acuerdo favorece a los intereses del campo. Yo diría que hoy el campo, digamos, el productor común ha bajado los brazos, realmente que ya no cree que se pueda llegar, esto está absolutamente estancado. Por eso el 48%, hoy casi la mitad, dice que no cree que en esta gestión pueda lograrse algún acuerdo. El 35% que dice no sabe, abriga alguna esperanza, pero en su íntima confianza no cree tampoco, y solamente un 17% cree que se puede llegar a algún acuerdo. Bueno, me hubiera gustado hablar un poquito más sobre este tema porque realmente tiene muchísimas aristas, no solamente culturales, no solamente económicas, no solamente con el área de tecnología, no solamente con cuestiones de la sociedad del conocimiento, no solamente como un sector que puede aportar económicamente, como lo aportó en el 2001 a las arcas del país y a la actividad del país. Pero bueno, quedará para otra ocasión o para otro ámbito. Yo les agradezco mucho y cualquier pregunta que quieran hacer respecto al tema, creo que vamos a estar María y yo y Diego respondiéndole sobre lo que dimos. Gracias. Gracias, Juan Carlos.